Hola, bienvenidos. Mi nombre es Aida Yarira Reyes Escalante, docente de la Maestría en Gestión de la Información en Entornos Digitales, y este video es para la clase de Seminario Metodológico Especializado 2. El título y lo que vamos a ver el día de hoy es la revisión de su protocolo. Recordemos que el protocolo es una propuesta del trabajo recepcional que ustedes desarrollaron en Seminario 1, y obviamente todo está planteado en futuro y se requiere que se redacte de esta forma porque es nuestra intención de hacer un trabajo de investigación. El protocolo es un documento escrito y se definen las partes que va a tener toda la investigación para ser considerado como tal. Los protocolos de investigación son previos al informe final del proyecto de investigación y se caracterizan por definir variables, procedimientos verificables, si se repiten los mismos procesos o lo que se puede definir esto como todo un proceso científico. El protocolo cumple con 3 funciones importantes. Primero es comunicar. Se busca plantear las estructuras que se desean desarrollar en la investigación y los resultados que se esperan mediante la definición de objetivos. El segundo es planificar, que se establecen entonces hipótesis o conjeturas, dependiendo del tipo de investigación, que se desean confirmar o rechazar de acuerdo al método que usted va a utilizar. También otro es comprometerse, ¿no? Establece aquellas condiciones claves de la investigación, del sujeto de estudio, de sus contextos, de sus variables que se desean hacer. Entonces, un protocolo de investigación documenta, orienta y dirige la ejecución de un proyecto de investigación. Materializa todas las etapas que va a tener la investigación, sobre todo para considerarla esta científica. Las partes de un protocolo de investigación van definidas por ciertos apartados que son importantes considerar. El primero es la introducción. Este apartado tiene 2 momentos. Uno, cuando usted inicia el proyecto y posiciona el tema. Es importante que usted se apoye en organizaciones internacionales o instancias internacionales que le permiten apoyarse para visualizar y explicar la relevancia de su tema. No es el apartado de justificación, es un apartado de introducción al tema. El segundo son los antecedentes. Este apartado es donde se realiza esta investigación sobre antecedentes, o sea, qué hay antes de su trabajo de investigación. Normalmente se hace toda la búsqueda de proyectos de investigación previamente publicados para que usted vaya conociendo y también dar a conocer cómo el tema de importancia, su fenómeno de estudio, está siendo abordado no nomás en México, sino en cualquier otra parte del mundo, y se hace esta revisión exhaustiva donde usted va a presentarlo y que trae apartados importantes. Además de posicionarlo, es quiénes son los autores, en qué años se hicieron, los títulos, los métodos de investigación que se utilizaron, que a usted le va a ayudar mucho para ubicar su trabajo de investigación, sus variables o las categorías de estudio que se van a hacer, y también le puede ayudar para identificar marcos teóricos, marcos conceptuales que otros previamente han realizado. De ahí, del problema de los antecedentes, que ya tenemos visualizadas las variables y cómo se han abordado, usted ya puede empezar a escribir el problema de investigación. Este apartado está lleno o debe de estar lleno de información básica que va a indicarnos un problema con referencias, con información relevante, porque pues aquí aparecen sus variables o sus categorías, sobre todo el sujeto de estudio que usted quiere investigar y cómo usted considera que es un problema que hay que abordar o qué problemáticas se están dando alrededor de este fenómeno de estudio. Para de ahí usted va a utilizar esta información para hacerse sus preguntas de investigación, justificar
el por qué estas preguntas se vuelve un proyecto importante y relevante en el que usted va a trabajar. Posterior, hacemos los objetivos de investigación, que estos objetivos van alineados a las preguntas de investigación. Y posterior, el desarrollo de hipótesis o conjeturas. Esto usted lo desarrolla en una tabla de encuadre para que usted tenga visualizado que sus preguntas de investigación están desarrollando sus objetivos, y estos objetivos van a tener o bien hipótesis si es una investigación cuantitativa, o conjeturas, supuestos si es una investigación cualitativa. El siguiente apartado es toda la fundamentación teórica, estas corrientes de pensamiento que explican el fenómeno de estudio pues desde la teoría. El siguiente apartado son todos estos temas conceptuales o temáticos que dan a conocer las variables de estudio o elementos adicionales que son necesarios para entender qué es lo que usted quiere investigar. El siguiente apartado es cuando ya uno expresa el contexto, el espacio donde usted va a hacer la investigación. Aquí obviamente pues va a haber datos, indicadores sobre el espacio que se está haciendo el proyecto, ya sea un espacio geográfico, una ciudad, una región, una población o una organización, también puede ser. En específico, usted ahí es donde usted ya acota el proyecto de investigación a definir en dónde exactamente usted lo quiere realizar y qué hay previo. También si hay alguna investigación que le permite a usted partir de ahí. Y finalmente, pues ya se desarrolla el método propuesto. Este método propuesto tiene elementos importantes que usted debe de desarrollar, porque el método ya no va relacionado a otras investigaciones. Todo lo demás le permite a usted empezar a decir, ok, ahora sí, mi proyecto va a tener ciertas características. Uno es la naturaleza de su investigación, ya sea cualitativa, cuantitativa, mixta. La forma en que lo va a hacer, si va a ser una investigación pura o si va a ser una investigación aplicada. En estos apartados siempre va a tener que tener un apoyo de una referencia que nos diga por qué usted está diciendo que se tienen estas características. El siguiente va a ser el tipo de investigación, si es descriptiva, experimental, correlacional o exploratoria, histórica, o es un proyecto de desarrollo, también aquí lo puede usted agregar. El método de investigación, si va a ser documental, va a ser un trabajo de campo o va a ser en un laboratorio o va a ser bibliográfica. El siguiente va a ser el método que va a utilizar para comprender el fenómeno, ya sea teórico-deductivo, si va a ser inductivo, hermenéutica, o sea, cómo va a ser este abordaje que usted va a realizar. El siguiente va a ser la temporalidad. Esto es si va a realizar un estudio longitudinal en una temporada donde va a estar analizando el fenómeno, o bien si esto va a ser en un tiempo específico en el que usted va a analizar en un lugar, en un periodo de tiempo, y se le llama transversal. La siguiente característica que tiene que agregar es la técnica que va a utilizar, si va a ser documental con fichas de trabajo o bibliográfica, si va a usar un cuestionario, si va a ser por medio de la observación, si va a haber acción participativa, si va a tener un diario de campo. Entonces usted va a definir qué técnica es la que va a utilizar. Finalmente, o enseguida, vamos a definir las variables o categorías de estudio. En esta sección, pues todos los investigadores crean esta tabla de variables para indicar cuáles van a ser factores que va a analizar, sus variables y las dimensiones. Si no son variables, van a ser categorías de estudio, dependiendo del tipo de investigación, si es cualitativa o cuantitativa. Aquí es donde vamos a tener siempre autores de base que nos ayudan a definir que estas son las variables, y nuestro soporte
de que no estamos inventando la forma de medir, sino hay un sustento. Seguida viene ya la definición o el diseño específico que va involucrado cuál es su universo de estudio, la población y su tamaño. Aquí hacemos nuestro cálculo de muestras, ya sea para una población finita o infinita. Definimos nuestro proceso, o sea, cómo van a ser las fases de realizar el levantamiento ya de investigación, si va a haber invitaciones a los sujetos de estudio, si necesita oficios, qué cosas necesita para que se dé el proceso. Para de ahí hacemos el diseño del instrumento. Esta construcción del instrumento puede ser varias cosas, puede ser un checklist o una lista de cotejo, puede ser una entrevista a profundidad, estructurada o no estructurada, puede ser un cuestionario o puede ser una bitácora. Usted va a definir pues qué instrumento es el que va a utilizar, porque es con el que vamos a levantar los datos que usted va a realizar, y por lo tanto hay que decir cómo los vamos a levantar, que es la siguiente actividad, o sea, en dónde lo va a hacer y cómo lo va a hacer. Va a acudir a los lugares o va a traer a la gente, va a ir al sujeto de estudio, va a estar en medio de donde está sucediendo el fenómeno. Entonces vamos a decir cómo vamos a levantar estos datos. También pues, la técnica que vamos a utilizar para analizar los datos se vuelve un factor importante. Entonces hay varias técnicas que se pueden utilizar para el análisis de los datos. Vamos a ver algunas, ¿no?, que le pueden ser de importancia. Antes de definir la técnica es pertinente que se revisen las variables y definir cómo se miden estas variables. También en este caso pues las categorías y con cuál de ellas usted va a estar dando contestación a sus hipótesis y conjeturas. Nunca hay que perder de vista que cuando vamos a definir el instrumento, este instrumento va a responder a nuestros objetivos, a las preguntas de investigación y por lo tanto a las hipótesis. Entonces es importante que haga este ejercicio de volver a verlo de arriba para poder definir la técnica, el instrumento. ¿Qué instrumentos se pueden usar? Pues hay fichas de trabajo, hay cuestionarios, hay la observación, hay un muestreo, hay grupos focales, diarios de campo, hay encuestas, análisis descriptivo, análisis inferencial. Y con ellos pues va a crear usted la tabla. Entonces esto va a ser bien importante que usted siempre esté vigilando que esto se esté dando dentro de su documento. Este protocolo que se va a revisar, usted tiene que siempre estar usando el gestor. Esto es bien importante porque esta sección está llena de referencias. Es importante el gestor porque le va a ayudar a ir ya avanzando y que el gestor le administre todas sus referencias. Hay que parafrasear, evite el plagio. Puede usted ya en este momento someter su documento, su protocolo, para ver que este reporte de similitud y que usted pueda identificar aquellas secciones donde pues está muy alto la similitud con respecto a otros documentos. Identifique tablas, identifique figuras y vea la calidad de estas. Trate de no utilizar tablas en forma de figuras porque desmerita la calidad de su documento. Por lo tanto, mi invitación es que sean tablas editables. Y las figuras que usted vaya a colocar dentro de su documento, siempre la recomendación es que sean propias o la mayoría de las propias, y que si van a utilizar alguna figura, pues hay que referenciarla de forma correcta o solicitar los permisos para usarla. Mi recomendación es que siempre las figuras tengan los 300 dpi para que éstas puedan tener una muy buena calidad a la hora de presentar el documento. Otra de las cosas que serían muy importantes es que usted nunca pierda de vista que el protocolo inicialmente esté escrito en futuro, porque es lo que queremos hacer. Por lo tanto, y para finalizar, es que usted verifique, vuelva a revisar todas las secciones antes de su entrega
para que todos y todas las observaciones que se hayan hecho, pues usted las haya atendido puntual. Muchísimas gracias, nos vemos el siguiente video.